Ok, la demanda es el acto mediante el cual inicia el proceso. Por tanto, es posible afirmar que este acto introductivo es el instrumento necesario para ejercitar la acción y la pretensión del demandante. Nuestra labor como abogados es defender el derecho de nuestro demandante. Él puede tener cualquier tipo de pretensión o agravio. La diferencia es que el abogado va a saber qué pretensiones del cliente pueden proceder y cuáles no. ¿Por qué? La teoría es que tú puedes demandar prácticamente por lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Porque te vieron feo, porque te discriminaron en un trabajo, porque, ¿cómo se llama? Te ofendieron, te dijeron algo peyorativo o afectaron tu esfera de dignidad, ¿de acuerdo? En teoría se puede demandar por prácticamente todo, pero que sea procedente son dos cosas muy diferentes, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es una demanda? Vamos a empezar con algo muy simple. De acuerdo con la doctrina establecida por el maestro Davis Echandia, podemos definir la demanda como un acto de voluntad de parte introductivo y de postulación que sirve de medio para ejercer la acción y de vehículo para formular la pretensión. Hugo Alsina afirma que la demanda es el acto procesal por el cual el actor ejercita una acción solicitando del tribunal la protección, la declaración o la constitución de una situación jurídica según sea en efecto la naturaleza de la acción deducida. La demanda será de condena declarativa o constitutiva, ¿de acuerdo? Yo puedo solicitar, puedo declarar, puedo constituir, ¿de acuerdo? Todas estas partes en lo que es mi demanda, ¿de acuerdo? Ahora, en lugar de redactar el día de hoy vamos a ver todos los elementos que componen la demanda. El día de mañana probablemente terminemos y empecemos con los elementos de fondo y forma la próxima semana y posteriormente empezamos a redactar una demanda. Es importante que como tal conozcamos el alma de la demanda, porque sería muy fácil para mí decirles o irme directamente a la redacción, ¿de acuerdo? Demanda número tal, juicio de alimentos por tal, juicio de divorcio incausado, no sé, lo que quieran, ¿de acuerdo? Tal contra tal, ya, ahí está mi preámbulo. Posteriormente me voy hacia mi órgano jurisdiccional, ¿de acuerdo? Eso es todo eso lo que estoy diciendo, es elementos de forma, ¿de acuerdo? Posteriormente voy a colocar mi proemio en el cual voy a solicitar, voy a nombrar a la persona que es la parte actora de la demanda. Posteriormente, nombrar un domicilio para escuchar y recibir todo tipo de notificaciones. Posteriormente, postular o colocar al licenciado en Derecho con sus credenciales adecuadas. En este caso, es poner su cédula profesional. Posteriormente, colocar su sello electrónico. Recordemos que ya en nuestras cédulas electrónicas ya viene un sello electrónico en el cual el juzgado ya nos puede identificar. ¿De acuerdo? Entonces, colocar esto como tal, ese es el proemio y van versados en el proemio atributos de la personalidad, como lo es el nombre, pudiera ser la nacionalidad, si es que fuera necesario, o ustedes lo consideran necesario, promoviendo por mi propio derecho y siendo mexicano de nacimiento, ¿de acuerdo? Lo que ustedes quieran al respecto. Pero como tal, el proemio en ese aspecto sí puede cambiar, sí podemos colocar cosas diferentes a nuestra redacción y firma personal, pero primero tengo que conocer la teoría de la demanda antes de empezar a redactar una, ¿de acuerdo? Ahora, ahí está la doctrina de lo que es una demanda. Ahora, características de la demanda. Es un acto introductivo, pues con ella se da inicio al proceso. Es por ende el acto indispensable para ejercer la acción. Es un acto de postulación, por cuanto se formula una pretensión. Es un acto declarativo, por cuanto se le da exteriorización de la voluntad. Yo exteriorizo mi voluntad y positivizo aquello que me ha afectado, ¿de acuerdo? Yo demando a alguien porque me quiero divorciar, quiero unificar el matrimonio que teníamos, quiero solicitarle los alimentos y le hago la postulación de que son sus hijos y que se tiene que hacer responsable y es un deudor alimentario, ¿de acuerdo? Fundamentado jurídicamente en el Código Civil o en el Código Familiar, dependiendo de mi estado, porque recuerden que cada entidad federativa tiene su legislación correspondiente y hay lugares
Por lo menos hay 4 o 5 lugares de la República que tienen código familiar en lugar de código civil. Los alimentos vienen establecidos en su código familiar, no en su código civil, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, es un acto de parte, pues solo quien ostenta esta calidad tiene legitimación para instalarla y adoptar el tal carácter de demandante. Recordemos que cuando demandan en nombre de alguien más, vamos a poner un ejemplo. Una persona que está con capacidades diferentes, para no ser discriminativo, con capacidades diferentes, procesalmente hablando, llamado interdicto o estado de interdicción, no puede promover una demanda por sí solo. Necesita un representante legal, un apoderado o un tutor que aduzca como tal ese carácter de defensa, porque él no tiene capacidad de ejercicio, tiene capacidad de goce, pero nunca va a tener la de ejercicio por su estado de interdicción, o incluso para nombrar su estado de interdicción, se necesita también una demanda para solicitar su estado de interdicción, ¿de acuerdo? Ahora, ¿dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Cómo se sienten? ¿Dudas? ¿Voy muy rápido, más lento? Como ustedes me digan. ¿Todo bien? Bueno, es que calla otorga, ¿eh? Todo bien. Perfecto. Ok, ahora, requisitos de la demanda. La demanda debe cumplir con ciertos requisitos para poder ser admitida por el juez. Por eso les decimos elementos de validez. Debe tener elementos válidos para que la demanda proceda. Dame los hechos que yo te daré el derecho. Esa es la idea fundamental de la demanda. Pero no nada más es dar los hechos. Yo puedo decirle al juez que esta mañana me lavé los dientes y posteriormente me eché un vaso de agua y después desayuné. Pero eso va a beneficiar a mi demanda, pues no, ¿de acuerdo? Van a ser los hechos relevantes, los hechos del caso, ¿de acuerdo? Ok, ahora, así darle curso como tal. O sea, como tal, el juez le va a dar, lo va a admitir y va a dar curso siempre y cuando cumpla con los requisitos. Estos requisitos pueden ser agrupados en dos grupos, los de fondo y los de forma. Yo he hecho muchas veces la comparativa en la materia de redacción de amparos, perdón, que los elementos de fondo y los elementos de forma, vamos a imaginar que es que nosotros somos vidrieros, ¿de acuerdo? El vidrio soplado. Soplamos el vidrio y vamos formando una figura, la que ustedes quieran. Vamos a formar un vaso, ¿sale? De vidrio soplado. Se ven muy bonitos, son carísimos, ¿vale? Formamos un vaso, ahí está. Esos son los elementos de forma. Los elementos de fondo es lo que le vamos a meter al vaso. Le vamos a meter agua, le vamos a meter coca o le vamos a meter alguna otra bebida que nos guste, no sé, una infusión, lo que quieran, ¿de acuerdo? ¿Sale? Esos son los elementos de fondo. Los elementos de forma son los que estábamos hablando hace un momento. El preámbulo, el proemio, el órgano jurisdiccional a donde se va a dirigir, ¿de acuerdo? Los atributos de la personalidad, que es el domicilio, el nombre, la nacionalidad que voy a vertir en mi proemio, ¿de acuerdo? Posteriormente, mi pretensión o mi solicitud, ¿de acuerdo? Los hechos, los antecedentes, si es que es necesario, sino nada más con los hechos, el derecho en sí, dónde estoy fundamentando, dónde estoy sacando, de qué código de procedimientos civiles, de qué código civil estoy sacando, si estoy sacando lo del Código Federal de Procedimientos Civiles o estoy sacando del Código de Procedimientos Civiles de mi estado, ¿de acuerdo? Recordemos que muy futuramente, o muy probablemente, ya vaya a existir un Código Nacional de Procedimientos Familiares y Civiles. Ya estamos a nada, ya es otra realidad. Entonces ya vamos a tener una legislación en materia, todos, como la tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya lo vamos a tener también en materia de procedimientos familiares y civiles, ¿de acuerdo? Ojalá, ya hago changuitos, ahora sí habrá que hacer una reforma, todos esos machotes que a lo mejor compraron, todos esos machotes que a lo mejor obtuvieron, o los que les pasaron sus maestros, no sé, ¿de acuerdo? Ya no van a servir. ¿Por qué? Porque ya hay que adaptarlos al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿de acuerdo? Entonces, como tal, si pensaban comprarlos, no lo hagan porque no les van a servir ya. En menos de un año, eso ya va a ser una realidad procesal, entonces ya no van a servir esos artículos. Y se van a abrogar o derogar, dependiendo, los códigos de procedimientos civiles de nuestros estados, ¿de acuerdo?
Por eso el abogado siempre tiene que estar estudiando, ¿de acuerdo? En cuanto se publique, créanme que yo voy a cambiar mis clases en ese sentido y ya lo dirigiré directamente a un código nacional y todos podremos procesalmente hablando redactar las demandas de la misma forma. Porque en teoría, o la teoría dice que en cada entidad federativa van a ser diferentes presupuestos procesales y elementos de fondo y forma diferentes. Pero si me lo preguntan, en la práctica, yo he visto que las demandas son las mismas aquí, en Sonora, en Chihuahua, en ¿cómo se llama? En Jalisco, o sea, en todos los estados he visto que son prácticamente, no en todos, pero en los por lo menos 5 o 7 estados que conozco las demandas, son exactamente iguales que las hago aquí en Puebla, ¿de acuerdo? Entonces, en ese aspecto no cambia mucho, pero en materia procesal ya nos vamos a unificar a un solo proceso. Yo le eché un vistazo a la propuesta que tiene la Suprema Corte de Justicia en Legislación al respecto, la propuesta del código. Ellos no pueden promulgarla, recordemos que ellos son el Poder Judicial, no el Poder Legislativo, que es el que lo promueve o el que lo publica. Entonces, la propuesta está muy buena, ya manejan presupuestos procesales para toda la República para que nosotros podamos redactar nuestras demandas hacia esa pretensión, ¿de acuerdo? Entonces, ok, perfecto, ese es un punto hacia adelante, ¿de acuerdo? Los requisitos de forma son aquellos que se ajustan a la redacción de la demanda, que entre otros sobresale el nombre de las partes, su domicilio, las pretensiones, los hechos, las pruebas solicitadas y los fundamentos del derecho, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que va a venir siempre, esos son los elementos de forma que siempre, siempre vamos a colocar nosotros en cualquier demanda de alimentos, de estado de interdicción, de divorcio, cosa, de cualquier tipo de divorcio, ¿de acuerdo? Son los que voy a colocar siempre, intestamentario, testamentario, ¿de acuerdo? Eso es lo que voy a solicitar siempre, ¿de acuerdo? Lo que voy a colocar siempre en mis elementos de forma en cualquier demanda, ¿de acuerdo? Sale. Ahora, requisitos de la demanda. El elemento subjetivo se refiere a la relación de partes, la capacidad Oiga, Lick, jurídica. Dime, dime. perdón que lo interrumpa. Una pregunta. Yo recuerdo que la demanda penal tiene menos elementos que la civil. A ver, ¿Estoy a en ver, lo a ver, correcto? a ver, a ver. Dijiste demanda penal. Ajá. Eso no existe, esa. Digo, de la denuncia. La denuncia, es correcto. La Perdón. denuncia o la querella en materia penal tiene elementos Tiene menos diferentes. ¿Por qué? Porque los antecedentes que voy a nombrar son conductas típicas antijurídicas. En materia penal, la denuncia maneja otros elementos, pero no son tan disconcordantes o tan diferentes a los que maneja la civil. La única diferencia es que ahí vienen pruebas versadas hacia la conducta y antecedentes antes de que sucediera la conducta o conductas posteriores. Por ejemplo, yo te amenacé a ti, Elsa, el día hoy 3 de enero del 2022, ¿no? Y el día 17 de enero del 2022, fui y te disparé en una pierna, ¿de acuerdo? Hay un antecedente, yo te amenacé y llevé esa amenaza a la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, el antecedente es que yo te amenacé, tu elemento de prueba o tu dato de prueba, mejor dicho, sería tu celular, la conversación que verse en ese celular, un perito que certifique que efectivamente esa conversión de amenaza vino de mi número, del cual yo soy propietario, y posteriormente se cumplió la amenaza, el perito médico vería la bala, o bueno, lo que dejó la bala incrustada en tu pierna, ¿no? Para que certifique esas dos cosas, tanto la amenaza como el hecho, ¿de acuerdo? El hecho punible. Esa es la diferencia entre la materia penal y la materia civil o familiar o mercantil, ¿de acuerdo? La De denuncia acuerdo. es muy diferente y también el fundamento Sí, sí. procesal es diferente. El 225 y el artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de la denuncia. Permítame un momento.
Perdón, se me vinieron a surtir agua. Bueno, ok. Entonces, bueno, estamos aquí, ok. Entonces, es muy diferente lo que es la denuncia a lo que es la demanda, ¿de acuerdo? Ahora, vamos otra vez al elemento subjetivo. Se refiere a la relación de partes, la capacidad jurídica, la capacidad para comparecer. Esto es, ¿quién formula la demanda, el demandante, contra quién recae la misma, el demandado? Y quién la considera, que es el juez. Por eso colocamos esos elementos. Colocamos al demandante, al demandado y al juez, o la parte actora, la parte demandada, y el juez o el órgano jurisdiccional, que es el que tiene que dar respuesta, ¿sale? Los requisitos de fondo versan sobre la demanda propiamente dicha, abordando dos elementos del proceso, como lo es el elemento subjetivo y el elemento objetivo, ¿de acuerdo? Esos son los elementos de fondo. Ahora, el elemento objetivo nos permite al objeto del proceso, es decir, la pretensión, perdón, y la debida acumulación de pretensiones en el caso que lo amerite, ¿de acuerdo? Entonces, mis elementos subjetivos son las partes actoras y la capacidad que tienen para celebrar la demanda, ¿de acuerdo? En los elementos objetivos es lo que yo quiero, lo que yo necesito. Por ejemplo, en una demanda de divorcio incausado, el demandante, en este caso a lo mejor vamos a poner a la mamá, es la persona demandante, la persona demandada es el papá, ¿de acuerdo? Y el órgano jurisdiccional o juez sería el juez de lo familiar de tal distrito, ¿de acuerdo? Del estado de tal lado, ¿sale? Y el elemento objetivo, la pretensión es el divorcio, ¿de acuerdo? La terminación del matrimonio, propiamente. Esos son los requisitos de fondo, ¿sale? Son el fondo de mi demanda y dogmáticamente puede existir, o bueno, mejor dicho, puedo nombrar, por ejemplo, bloque de constitucionalidad, sí, en mi demanda sí. ¿Puedo nombrar Convención de los Derechos del Niño en mi demanda de alimentos? Sí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el Estado velará porque se le den los alimentos suficientes. Y tengo que buscar en mi Convención de los Derechos del Niño en los que México es parte celebró como tal ese tratado, entonces tengo que nombrar el artículo para que le dé más elementos o más forma o más fondo, mejor dicho, no fondo, más fondo a mi demanda, ¿de acuerdo? A lo mejor va a ser mi demanda más larga, sí, sí la va a ser más larga, pero va a ser más difícil que te nieguen la pretensión, ¿de acuerdo? Ahora, efectos de la demanda. La demanda genera efectos en la relación de las partes, tanto en la sustancial como en la procesal. Respecto a la relación sustancial o material, abre la puerta para que el derecho reclamado obtenga la calidad de litigioso, ¿de acuerdo? Así los sujetos de ese derecho quedan supeditados a la decisión sobre el se tome, ¿de acuerdo? O sea, como tal, si, si es sustancial y materialmente relevante mi demanda como tal, o tiene los elementos de validez, entonces la demanda va a continuar y se va a reclamar el derecho que estamos solicitando o la pretensión que nosotros estemos solicitando. ¿De acuerdo? Ahora, por otra parte, genera una serie de efectos respecto a la relación jurídica procesal que, entre otros, se destacan. Determina quiénes son los sujetos del proceso, configura el pleito pendiente, es referencia para establecer la legitimación en la causa y hace el funcionario judicial adquiera competencia, ¿de acuerdo? O sea, como tal, tenemos la competencia que se maneja en varios aspectos, por materia, por grado, ¿de acuerdo? Por jurisdicción, etc., etc., ¿de acuerdo? Si lo estoy dirigiendo a un juez de lo familiar, un divorcio es la persona adecuada para conocer el proceso. Ah, pero si nombro un juez de lo civil y en mi municipio no hay jueces mixtos, o sea, esto quiere decir que no hay jueces que lleven asuntos civiles y familiares juntos, ¿de acuerdo? Entonces tengo que direccionarlo correctamente, pero si en mi entidad federativa hay jueces mixtos que llevan asuntos civiles y familiares, o es un solo órgano jurisdiccional, o sea, un solo juzgado para asuntos civiles y familiares, entonces, pues sí, lo tendré que dirigir de la manera en la que sea conducente mi entidad federativa, ¿de acuerdo? Ahora,
modificación de la demanda. Conocemos por modificación de la demanda como el derecho que tiene el demandante para reestructurar, no solo al reformarla, además adicionado o eliminando aspectos de esta. Los requisitos de la modificación podemos identificarlos en dos formas, los de fondo y los de forma, los que venimos hablando. Respecto a los requisitos de fondo, atañen a que no es posible una sustitución completa de algún aspecto esencial de la demanda. Tanto solo es viable modificarlos o alterarlos parcialmente. Por otro lado, los requisitos de forma se refieren a la manera y a la oportunidad en la que la modificación se realiza. Yo no sugiero como tal la modificación de la demanda, prefiero que la vuelvan a estructurar y la presenten, si no, no. ¿De acuerdo? Como tal, es importante que nosotros conozcamos bien todo lo que estamos virtiendo en una demanda, porque ¿qué puede pasar? Bueno, vamos a imaginar que no tuviste tiempo, que ya habías llevado una demanda parecida y agarraste tu machote de la demanda anterior y lo adaptaste, pero no lo leíste varias veces para analizar si estaba bien. Por tema de tiempos, cansancio, etc., etc., la mandas así, ¿de acuerdo? Y como tal te la rechazan o te la sobreseen o te previene la autoridad, dependiendo, ¿de acuerdo? Y te dice que no puede continuar tu asunto debido a que tiene esto y se le tiene que modificar. Lo modificas y la vuelves a mandar. Pero como tal, se los voy a decir con toda la seriedad del mundo y con toda la honestidad del mundo. Muchos abogados que se equivocan en un órgano jurisdiccional quedan marcados, quedan mal vistos, se burlan de ellos. Así se los digo, eso es en la vida real, ¿eh? O sea, no me lo estoy inventando, ¿de acuerdo? Gracias a Dios, de mí no hablan mal. Y si hablan mal, pues por mí mejor, ¿de acuerdo? Pero hablan, ¿no? Lo importante es que hablan. Independientemente de eso, pues se van haciendo ustedes una reputación buena o mala. Esperemos que hagan una reputación más buena que mala. Por eso es que tienen que revisar sus documentos 3 o 4 veces si es necesario antes de mandarlos al órgano jurisdiccional, porque si no, pues van a quedar ustedes mal con su cliente en tiempos, en forma, van a quedar mal, ¿de acuerdo? Y pues puede afectar su reputación al respecto. Por eso hay que conocerla muy bien. Dime, Susana, ¿ibas a decir algo? ¿Susana? No, maestro, perdón, se desactivó el micrófono, perdón. Ok, perfecto. Ok, ahora, inadmisión y rechazo de la demanda. Con relación a la demanda, el juez puede adoptar dos actitudes frente a la viabilidad de esta. La admisión o aceptación, por ende, darle inicio al proceso y por el contrario, la inadmisibilidad de esta o abstenerse de aceptarla y darle curso. La inadmisión puede ser temporal, en ella se da un lapso de tiempo al demandante para que ajuste algunas diferencias que se pueden presentar en la demanda. Este último es establecido, perdón, por la ley y aplica para la falta de alguno de los requisitos formales que pueden ser replanteados o corregidos, la modificación de la demanda. Por otra parte, el rechazo es de índole y definitiva, es decir, es la abstención por completo de darle inicio al proceso. No se le da curso a la demanda. Esto sucede, por ejemplo, cuando el funcionario a quien va dirigida carece de jurisdicción. ¿De acuerdo? Ahí como tal no tiene la jurisdicción esa persona. Vamos a imaginar que era un tema federal y lo llevaste a un juzgado familiar local. ¿De acuerdo? Entonces, como tal, le va a decir que no, que el asunto no le corresponde a él por jurisdicción. ¿Sale? Ahora, interrupción de la prescripción. La interrupción de la prescripción hace parte de los efectos causados por la demanda respecto a la relación sustancial controvertida entre las partes. La demanda interrumpe la prescripción que se encuentra corriendo a favor del demandado, convirtiéndolo en poseedor de mala fe con las secuelas de que esta calidad genera en el derecho civil, que obra con la prestación o consiguiente admisión para condicionada a que se notifique al demandado dentro de cierto tiempo. Aquí, por ejemplo, vamos a imaginar que yo voy a la casa de Susana, ¿de acuerdo? Voy a la casa de Susana, Susana se fue a vivir a Estados Unidos por alguna otra razón, y yo me quiero quedar con su domicilio, o bueno, mejor dicho, con su patrimonio, de mala fe, ¿de acuerdo? Entonces tengo que quedarme, el usucapio nos dice que me tengo que quedar ahí 10 años
ser el poseedor del inmueble para promover un juicio de usucapión de mala fe, ¿de acuerdo? Entonces ya todo va a favor, pero en el momento que Susana se aparezca en México, puede, ¿cómo se llama? Puede proceder su demanda. ¿Por qué? Porque la prescripción de su propiedad la estoy perdiendo yo cuando ella genera su derecho como tal de su propiedad. Por eso se le conoce como prescripción adquisitiva positiva o prescripción adquisitiva negativa, ¿de acuerdo? En otros estados, hay otros estados donde, como en el mío, que se conoce como usucapión de buena fe y usucapión de mala fe, ¿de acuerdo? ¿Sí se va entendiendo esa parte? Ok. La contestación de la demanda es la actitud que toma el demandado frente a la demanda interpuesta, aclarando la aceptación o contraversión de las pretensiones propuestas por el demandante. Por ejemplo, puede decir la señora, nos puede decir nuestro cliente que nunca le han depositado pensión alimenticia por sus hijos, el padre de sus hijos. A ver, una pregunta. Recuerdo que nos enseñó que la modificación se puede hacer en cualquier momento antes del señalamiento de la audiencia inicial. ¿Es correcto? Sí, sí es correcto. Pero como tal, yo sugiero que ya la tengan bien estructurada, haya que revisarla las veces que haya que revisarla con profundidad para que no la vayamos a regar, ¿de acuerdo? Es muy importante esa parte, ¿de acuerdo? Les pido una disculpa, no estoy al 100%, ando un poquito malo del estómago, no sé qué me intoxicó y ando un poquito mal, entonces si no estoy al 100% les pido una disculpa, no es intencional, realmente no sé qué me cayó muy mal, pero no se preocupen, el show debe continuar. Ok, la contestación de la demanda requiere dos aspectos: que exprese cuál es la actitud que asume frente a la pretensión, que manifieste qué hechos acepta, cuáles niega y aquellos que no le constan. Por ejemplo, el papá que sí está dando la pensión alimenticia vía depósito a la mamá, ¿no? Y la mamá dice que no le han dado nada de pensión alimenticia. Él acepta que él es deudor alimentario, él acepta que no está viviendo con la mujer en el mismo domicilio, ¿de acuerdo? Que ya tienen más de tantos tiempos separados como tal, él acepta ese hecho, pero niega que no le esté dando la pensión alimenticia y da los elementos de prueba, que en este caso serían los vouchers de depósito, o no sé, lo que tenga a su favor como tal, para que se pueda llegar a un acuerdo y no le cobren el retroactivo de la pensión alimenticia. Pudiera ser una medida. Ahora, el allanamiento de la demanda. Ya que la contestación no es un acto procesal de forzosa realización, el demandado puede o no contestarla. Sin embargo, el evento de no hacerlo genera una serie de consecuencias jurídicas adversas. ¿Por qué? Porque al no contestar, al renunciar a su derecho de contestar a la demanda, puede verse afectado en el sentido de que él está aceptando el hecho. Él está asentando las atribuciones que dice la otra persona. Se considera como una situación desfavorable por el demandado, pues con ello se pierde la oportunidad de proponer pruebas, tanto solicitarlas como adoptarlas, deja de aprovechar la oportunidad de excepcionar con mecanismos como la compensación, la prescripción o la nulidad relativa. Ahora, esta situación recibe el nombre de allanamiento tácito y no es otra cosa que la de aceptación de las pretensiones del demandante por parte del demandado, sometiendo a este último a la sentencia dictada basada en dichas pretensiones. Entonces, como tal, si no respondes, estás aceptando todo. Tienes que responder para que sepan que tú tienes otras cosas que decir. De la denuncia a la querella, la denuncia consiste en un informe enviado al funcionario para que conozca los hechos que han sido objeto de un hecho punible o de un hecho que la ley señale como delito, con el fin de que se coordine la respectiva investigación, ¿de acuerdo? La naturaleza de la denuncia cambia en el sistema en que se haya adoptado. En el sistema inquisitivo, la denuncia es un acto que forma parte del proceso y genera indicación de este, y que el sistema acusatorio es simplemente un informe que nos indica los hechos de contenido delictuoso, ya que el proceso comienza con la imputación. Regresamos con el mismo enlace para que podamos continuar con esta aburridísima clase, ¿de acuerdo?
regresamos con el mismo enlace, por favor.